Bienvenidos a Litermanía, un espacio donde hablaremos de libros que nos han impactado. Hoy hablaremos de Rabia, de Stephen King. Este libro es uno que me impactó este año. Realmente no sé ni siquiera por dónde comenzar, porque es un libro que no me puedo sacar de la cabeza. Es por eso que se los traigo hoy para comentarlo. Si alguno de ustedes lo ha leído, de verdad necesito saber su opinión, porque sabemos que este autor es muy polémico, pero este libro sin duda me dejó sin palabras. Comenzando por la ficha técnica de este libro, pues el título original, como ya lo comentaba, es Rabia, es del autor Stephen King, pero un dato muy interesante es que este libro salió en 1977. Stephen King ya era un autor bastante reconocido, ya había pues entregado obras como It, El Resplandor, Cementerio de Animales y muchos más, los cuales pues realmente ya lo habían catalogado como el pues máximo representante de la literatura de terror. Entonces este libro de Rabia sale bajo un alter ego que decidió crear Stephen King, como para comprobar realmente si él era realmente un buen escritor, o si solamente ya había pues catalogado su nombre como con esa fama y que sus libros se vendían solamente por su nombre. Entonces pues sale este pues alter ego que es Richard Batman, y con él publica varias obras, no solamente Rabia. Entre ellas está El Fugitivo, Maleficio y pues Rabia. Sacó otras más que realmente pues fueron también catalogadas como pues obras bastante polémicas y que pues nos dejaron en claro que Stephen King es un autor que tal vez pueda ser un poco incomprendido, pero realmente tiene mucho, ha entregado mucho a la literatura. Eh, He leído otras 2 o 3 obras de ese autor y creo que realmente siempre me dejan sin palabras. Yo les quise compartir esta porque pues fue la que leí al inicio del año, por enero. Entonces pues es como una con la cual estoy muy conectada. Las otras pues ya tiene bastante que la leí. Creo que la última fue la de La Cúpula, que realmente no la he terminado porque es un libro de más de 1000 páginas, si no me recuerdo. O sea, realmente es un libro bastante extenso. Y ese libro, pues en un pequeño resumen que les estoy dando, me estresó. Realmente conectas demasiado con toda la historia, te sientes prisionera, te sientes dentro de, y yo no lo pude soportar. Entonces pues ahí está. Yo creo que en el siguiente episodio les voy a hablar de libros que he dejado a la mitad y los motivos, porque lo cual se me hace muy interesante. Tengo realmente motivos por dejar un libro que sé que en algún momento voy a terminar, pero todavía no estoy preparada. Continuando con este libro de Rabia, les decía, es muy interesante el hecho de que pues Stephen King haya decidido pues hacerlo bajo este alter ego, como pues demostrando, ¿no?, cierta cuestión a lo mejor hasta personal de su orgullo, en el cual pues nos menciona, ¿no?, este drama. El género es un thriller psicológico, drama escolar. Tal vez por esta idea de drama escolar se van dando un poco de cuenta sobre lo que nos va a tratar. Les voy a contar la sinopsis para después darles unos pequeños datos curiosos, porque realmente esta historia no es como tal lo que trata, sino todo lo que pasó después y lo que siente o sintió el autor. Pues la sinopsis nos dice: la historia sigue a Charlie Decker, un estudiante de secundaria con problemas emocionales que, tras atacar a un maestro, toma como rehenes a sus compañeros del aula. A medida que avanza la situación, los estudiantes comienzan a revelar sus traumas personales y genera un clima psicológico intenso. Esta novela
genera varios temas muy controversiales, los cuales son violencia escolar, salud mental, presión adolescente, autoridad y rebeldía, y por último, el funcionamiento de dinámicas sociales y el abuso de poder. Y ahora sí, el dato más interesante, que es como uno de los cuales yo pues ahora comprendo. Bueno, este libro fue retirado de circulación, o sea, ya no se imprime, ya no está disponible tan fácilmente por decisión propia del autor. O sea, ya no es un libro que se vende. Y este motivo fue porque pues Stephen King vio pues también la situación que estaba pasando en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha sido muy famoso o muy controversial por la cuestión de los tiroteos escolares, y esto pues ya tiene muchos años, no es algo reciente. Entonces el autor decidió retirar el libro porque pues mencionó que sentía que su libro influenciaba de forma negativa a los jóvenes en este tipo de situaciones. Y les digo, este texto ya no se reimprime, o sea, realmente es muy complicado de conseguir. Ahorita les cuento cómo lo conseguí yo. Eh, También les digo, también se dice, bueno, esto viene en el libro, en la parte principal, se dice que algunos de los perpetradores de dichos ataques, es decir, de los que cometían los actos de tiroteos, poseían rabia entre sus pertenencias y bien pudieron inspirarse en los hechos relatados en el libro. Es por esto que el autor decide personalmente retirar su novela, porque pues imagínense que está alimentando un sentimiento ya generalizado, porque realmente el tema de tiroteos escolares, ay, no sé si puedo decir este tipo de palabras en YouTube. Bueno, vamos a ver si no me bajan este video, porque se me olvida qué tipo de palabras son permitidas. Pues realmente no es una cuestión, no estoy diciendo nada malo, pero pues sabemos que las políticas de internet, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, con los años esta obra se convirtió en una pieza de culto debido a su poca circulación y las historias tangentes a su impacto en la sociedad norteamericana. La historia de Rabia podría ser el encabezado de periódicos ahora mismo, pues relata una problemática triste recurrente en las aulas en Estados Unidos, un fenómeno asociado al miedo, al exceso de armas y la exposición constante de los niños a la violencia, el sexo y el abuso. Realmente, pues yo ahora que lo pienso, pues la forma en que conseguí este libro no fue rara, simplemente pues no sé si los que me escuchan si sean de aquí de mi ciudad. Entonces pues en una feria del libro que estuvo el año pasado, pues era de estos libros que estaban en una mesa por 20 pesos. Realmente eran una cantidad de libros enormes que estaban ahí, y simplemente lo escogí por pues el autor, ¿no? O sea, Stephen King, y la portada. La portada se las cuento, igual les voy a dejar una foto pues en este video. Es una, pues básicamente una cara, una calaca, muchos dientes, rojo, realmente sí te transmite este sentimiento de pues de incomodidad, de incertidumbre. Yo cuando lo compré, les digo, me gustó la portada, el color y el nombre. Aparte, pues el precio, les digo, costaba 20 pesos. Entonces, pues fue algo que me llamó la atención. Pero ahora ya entendiendo el hecho de que no se circulan, pues sí me hace una posición bastante valiosa el hecho de tenerlo en mis manos. Eh, Les digo, este libro sí, sí impacta. Yo les digo, al leer el nombre, yo pensé que se trataba pues como otras obras, ¿no? De este autor, en cuestión de, pues sí, porque tiene un libro que se llama Celular, creo, sí, pues que ya toca temas en la cuestión tipo zombies, en la cuestión tipo control mental, control, ajá. Entonces yo pensaba rabia, pues en el sentido de un animal, ¿no? Un animal rabioso que a lo mejor pues iba a traer una historia un poco
pues más fantasiosa, ¿no? Pero pues no, este libro conecta con esa idea de cómo los seres humanos somos, pues al final de cuentas somos animales también, pero de una forma pues donde racionamos y que ocurren situaciones de las cuales a veces no somos conscientes como nuestra propia cabeza fue capaz de hilar todo eso. Les digo, este libro eh, lo comencé eh, al inicio de este año, sí lo terminé en enero. No tengo la fecha exacta como con los otros libros que ya les había comentado, porque en este todavía no iniciaba como ese hábito de apuntar la fecha en la cual comencé a leerlo. Pero pues sí, les comento pues lo que escribí, porque a veces tengo ese hábito de escribir como lo que siento cuando termino de leer un libro. Este libro pues puse, me parece genial, en el sentido perturbador. Le puse que se merece 5 estrellas de 5 estrellas porque realmente es un libro que leí en un día. Es una historia que te consume y necesitas saber qué pasa. La historia en sí, o sea, la historia estuvo muy turbia, pero también es bastante real. Siento que el hecho del impacto cultural que se tuvo fue algo negativo, pero esta historia fue escrita antes de todos esos acontecimientos que ocurrían en Estados Unidos. Realmente es por eso mismo que el autor sentía que estaba influenciando de forma negativa a su comunidad, porque después de esta historia es cuando empieza esta cultura de ataques en escuelas. Me gustó mucho la perspectiva. Realmente creo que este autor está loco en un sentido que, que también como una creatividad mental, una agilidad en la cual yo siento que no todas las personas somos capaces de. No pensé que trataría de un tema tan fuerte como ya les había comentado, y pues es un libro viejo, me doy cuenta de que es un estilo del autor. Eh, Comparado con otras obras, siento que pues es muy fácil de leer, muy rápido, es como una novela la cual conectas demasiado. Eh, ya una parte personal, creo que las personas somos así, estamos mal, pero tenemos una cultura, un estilo o un estándar frente a los otros, que es una idea que también conecta el libro en el cual se va hilando toda la situación y toda esta histeria, el pánico, y es donde se muestra la realidad del ser humano. Me daría miedo vivir una situación de esa magnitud. Magnitud, porque sí, o sea, este libro escala de 0 a 100. Pues como ya les comentaba, la historia en sí es esta narrativa que nos da de Charlie Decker, que es pues este estudiante problemático que pues nos muestra también una situación pues violenta en casa, que tiene un historial de conflictos con la autoridad. De hecho, previo a la situación que ocurre, es expulsado porque golpea a un maestro que se burla de él por no ser inteligente y por no pues contestar una pregunta. Este libro, les digo, está un poco, no puedo darles exactamente ahorita la versión porque pues ya tiene, pues ya va casi a acabar el año y pues obviamente no está tan fresco en mi memoria como los otros, pero sí me acuerdo del hecho de que lo leí en un día porque, les digo, era una historia que necesitaba saber qué estaba pasando desde el inicio. El preámbulo, todo esto donde pues él es expulsado, regresa a la escuela, provoca un pequeño incendio dentro de su casillero como para pues llamar la atención, y de hecho se enciende la alarma de incendios y todo, pero él encierra a su clase junto con su maestra, los encierran en el salón, y ahí es donde comienza. La maestra pues empieza como a intentar calmar la situación, como dar un sentido, y él mismo comenta, es una parte que me deja impactada, porque sin pensarlo, él pues atenta contra su vida con el arma. Les digo, no sé qué palabras puedo utilizar en YouTube, entonces estoy siendo un poco cuidadosa con eso, pero realmente sí es como
donde pasa este hecho es muy impactante, porque solamente lo hace y ya, eh, y no se tiene como ni siquiera como esa parte, ¿no? Del nerviosismo o del analizar qué está pasando, no, simplemente eh, Charlie actúa de esa forma y pues no hay como algo más, ¿no? Dice, la señora Underwood no llegó a enterarse qué le había sucedido, de eso estoy seguro. Cayó de lado sobre el escritorio y luego rodó hasta el suelo, y aquella expresión expectante jamás se borró de su rostro. En esta cuestión de de lo rapidez o lo hemífero que podría ser, ¿no? Todo. Porque esta maestra pues solamente estaba ahí dando su clase y pasó. Esto pasa en la página 50. O sea, de 250 páginas, o sea, pasa al inicio y desde ahí te atrapa, o sea, ya viene atrapando todo este libro. Y les digo, este acto es como que ni siquiera se pone la mano en el corazón, ¿no? Simplemente pasa. Y ahí es donde comienza todo esta como histeria, ¿no? De los demás compañeros que están en el aula. Como ya les comentaba, se hace una distracción con una alarma de incendios. Va otro maestro y también pues es atentado contra su vida, pero no de una forma tan rápida, porque pues no acierta, ¿no? Este chico Decker, Charlie Decker. Y pues esta historia realmente va más allá de lo que podría ser el protagonista, digamos, sino que va a la situación o a la dinámica que se desarrolla con sus compañeros, que es donde se inquieta más la historia, porque si imagínense todo lo que pasó al inicio y poco a poco empieza una dinámica muy turbia dentro del aula. Estos chicos, en vez de rebelarse o huir o intentar hacer un plan contra pues Charlie, empiezan a simpatizar con él. Y es donde como que uno piensa hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Me acuerdo que pues van contando, ¿no? Historias cada uno, empiezan a compartir sus traumas, resentimientos, abusos familiares, frustraciones, porque también hay una situación de una chica que pues es como la más fea o la más, pues la menos popular, entonces ella va como a este entorno y proyecta esa frustración que tiene contra los demás y de ser una persona que no hablaba, que siempre eh, se mantenía al reserva, explota y empieza a decir muchas cosas muy fuertes en contra de sus compañeros, también con una de sus compañeras sobre todo, que es la que más le hace este tipo de bullying, pues empieza a decirle que su mamá pues es alguien indecente, que se acuesta con muchos hombres y son estas partes donde los demás compañeros como ahora se ponen en contra de la otra chica y son como historias donde vas entendiendo como el porqué de cada emoción de cada uno. Se forma un ambiente psicológico muy extraño donde pues ya no hay autoridad, o sea, realmente ellos están envueltos en una dinámica muy turbia. Básicamente entran en catarsis colectiva, en pánico, con pues una violencia pues fuerte, porque también en los pequeños momentos donde alguno de ellos se revela, pues Charlie actúa y ya no atenta contra ellos, pero sí, pues es muy evidente, ¿no? La cuestión de que él tiene el poder. También hay una parte donde llegan pues ya la policía, llegan los bomberos, llegan como esta cuestión y pues intentan como que negociar con él, pero pues él realmente ni siquiera tiene como esta perspectiva de ser una persona que tenía un plan, solamente lo hizo y ya, entonces es lo que le da más como realismo a la situación de ese hecho de que simplemente se despertó y
pues pasó, lo cual también va mucho al análisis que se hace de las situaciones en Estados Unidos. Eh, pues el conflicto termina cuando uno de los estudiantes se opone a Charlie, pero en vez de que todos los demás vayan a apoyar a este chico, todos atacan a ese compañero. Y no recuerdo muy bien si lo pues terminan desviviendo o simplemente lo atacan y es el mismo Charlie que quien pone un alto, pero sí como que demuestra esta cuestión donde ese grupo de jóvenes está tan pues inmerso en esta situación que prefiere simpatizar con Charlie a salir de ahí. Está, pues ya la historia sí recuerdo que termina con unas cartas que hacen unos compañeros hacia Charlie, diciéndoles que la situación pues que no era culpa de él, que ya era una dinámica donde su familia, donde la escuela, que nadie lo apoyaba, entonces que realmente entendían por qué hizo eso y que esperaban que estuviera bien. Él pues fue internado en un hospital psiquiátrico por la cuestión de la violencia, no fue a prisión, pero sí como que con esta reflexión de los compañeros de no es tu culpa, pero también donde surge este tema de ellos ya estaban demasiado manipulados, por eso no entienden como la cuestión. Todo lo vemos desde la perspectiva de Charlie, entonces también no sabemos qué piensan las demás cabezas, pero todo lo de las cartas al final es lo que sí produce este sentimiento de, pues, en qué momento la cabeza de una persona puede transformarse de esa forma, ¿no? Eh, el ritmo de la lectura es muy lento y tenso, pero eso mismo hace que uno como lector vaya rápido y quiera leerlo y necesite acabar con esa lectura. Eh, crea un ambiente demasiado tenso, claustrofóbico, que realmente yo sí les puedo decir, o sea, no me imaginaba que esta historia fuera de esa forma. Todo iba muy rápido, todo iba muy a lo que era, ¿no? La historia en sí. Eh, También pues los compañeros son como estas personas que crean toda la historia más turbia, donde ellos reflejan como esta cuestión de los traumas que cada uno vive y cómo de cierta forma podrían haber sido ellos mismos los que hubieran hecho una situación similar a la de Charlie, pero pues como ya les comentaba al inicio, pues cada persona reflexiona sobre lo que es y sobre lo que puede o no puede hacer, entonces sí hay comentarios ya casi por acabar en el libro donde unos compañeros le dicen a Charlie, es que yo pude haber sido tú y yo te entiendo, pero pues también esta cuestión de dónde llega la moral, la ética. Eh, la cuestión también de que Charlie encarna el sentimiento de estar invisible y acumula esta pues rabia, ¿no? Que llega hasta el límite, porque es un niño, porque a final de cuentas sí es pues menor de edad, estaba en secundaria, que no tiene apoyo, que no cuenta con una red de seguridad donde sus padres no son esta red y la escuela tampoco, entonces también llegaban pues ya las críticas de este libro hacia ese análisis de profundizar los motivos por los cuales ocurren este tipo de situaciones, porque se supone que la escuela debería ser un segundo hogar básicamente, al menos aquí en México es donde se intenta eso. No sé cómo será la cuestión de la educación en Estados Unidos, pero aquí sí, eh, aunque los jóvenes pasan más tiempo en sus casas que en las escuelas, la escuela intenta ser un segundo hogar y generalmente lo logra, obviamente con no en todo va a ser una generalidad, pero pues sí podemos comprender que la situación que ocurre en Estados Unidos es muy peculiar y que a pesar de todas las situaciones que pasan en nuestro país, no llega a ser tan impactante ese mismo hecho en las escuelas. Eh,
les digo, se critica esta falta de autoridad educativa y familiar, donde los adultos pues no están, o sea, realmente son abusivos, incompetentes, no escuchan, no están al pendiente. La escuela es este espacio también donde debería ser como de confianza y simplemente destruyen a cada uno de los alumnos. Eh, Creo que el tema de la manipulación que genera este libro es muy interesante porque él mismo comenta como que quiere saber qué piensan de él, pero todos empiezan a hablar sobre su misma cuestión emocional y como poco a poco se van, pues vaya rompiendo junto con él. Eh, es una cuestión donde el mismo libro te da la idea y te hace entender que Charlie no es bueno ni malo. Realmente él no es un villano, pero tampoco es un héroe. Simplemente es el resultado de su entorno, de su contexto. Nos relata cómo está su mente, su fragilidad mental y no lo romantiza. Realmente es un libro que genera mucho impacto. Por eso les digo que al final pues nos relatan que Charlie se va a un hospital psiquiátrico en vez de a prisión, y el hecho de que sus compañeros mismos van escribiéndole estas cartas como actualizándole sobre lo que ha ocurrido en las vidas de todos. Eh, pues les digo, Rabia, esta obra es demasiado polémica, incómoda, que pues realmente nos proyecta cómo puede ser la sociedad y cómo eso impacta a lo que serían pues los jóvenes o en este caso los adolescentes. Y creo que ya como para un último análisis, el hecho de que haya sido una obra que tuvieron que retirar, pues implica de cómo a veces la lectura te hace parte de este mismo conflicto interno, ¿no? Eh, Muchos leemos y simplemente disfrutamos, nos apasionamos, nos conectamos con los sentimientos, pero ahí queda, ¿no? Es este sentimiento, pero no va más allá. Cerramos el libro y continúan nuestras vidas, pero creo que si se lee en un mal momento, sí hay lecturas muy fuertes que si se leen en épocas tal vez oscuras de cada uno pueden generar ese tipo de pues de situaciones, ¿no? Por eso mismo se retira esta obra de pues del alcance, ¿no? De los jóvenes, y más porque les digo, sí se demostró que algunos pues de los que habían hecho estos tipos de actos tenían esta obra en sus manos. Entonces es por eso que la lectura es muy importante, y no solamente para el bien, no para hacernos más cultos, para hacernos personas más sabias. Hay que tener mucho cuidado con la lectura, es como una reflexión final que puedo llegar a hacer. Eh, Hay que tener cuidado con lo que leemos en el momento que lo hacemos. Todos los que somos apasionados por la lectura debemos también cuidar de qué manera nos va a tocar cada historia, porque podemos leer historias de amor, de miedo, de tal vez de risa, de todo, pero si nos quedamos o nos aferramos a esas historias, tal vez podrían generarnos un pues dolor más intenso de lo que significa en realidad. Les digo, el hecho de tener esta obra en mis manos me hace sentir como, no puedo decir diferente, pero sí como afortunada, porque me hace sentir que a lo mejor si yo no la hubiera conseguido, a lo mejor alguien más lo hubiera hecho y podría haber generado un efecto más feo. Realmente yo ahorita el efecto que estoy haciendo es compartir esta hora y pues no, nada más. No, tampoco me gustaría hacer como tal vez en cuestión de los efectos dominó, ¿no? Pero sí es como una cuestión que hay que tener mucho cuidado con la lectura, a pesar de que siempre nos han dicho que la lectura es buena, que la lectura es importante. También
hay que saber hasta qué punto nos llega, ¿no? Como todos los temas, como ya sea películas, series, canciones, siempre habrá algún punto de quiebre en alguno de estas obras, ¿no? De donde uno no pensaría que podrían provocar tales cosas como las que mencioné, porque pues ya les digo, buscando más a fondo en esta historia, lo que perturba más es el hecho de todo lo que pasó después y que el mismo autor haya decidido, pues es también hasta donde entra tu propia ética y donde tú dices, yo no quiero seguir aportando a este conflicto. Y pues esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado conocer un poco más esta obra. Yo siento que es de las menos conocidas del autor, tanto por la dinámica, tanto por el hecho de que ni siquiera está ya a disposición. Y pues nos escuchamos hasta la siguiente aquí en Litermanía. Eh, Les voy a decir mi nombre, yo soy Ace Martínez y nos escuchamos hasta la próxima.